Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche, mucho gusto en saludarlos. Perdón, entramos con algunos minutos de retraso por unas cuestiones técnicas, pero bueno, finalmente estamos al aire, completamente en vivo, en una emisión más del Coaching y Tú. Quiero decirles que hoy particularmente es una emisión, en lo personal, profunda y absolutamente especial. No tienen idea cuánto he literalmente correteado a nuestra invitada para que nos haga el favor de acompañarnos. Porque además de que es una extraordinaria periodista de carrera, es una extraordinaria amiga y mucho mejor persona. Por eso es que finalmente el tiempo iba a llegar y afortunadamente llegó, y tengo el placer de estar acompañado el día de hoy por mi queridísima amiga Nancy Ayón. Mi querida Nancy. Carlos, pues es un placer, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es un honor. Sé que va a ser una charla muy agradable. Los invito a que pues nos acompañen, porque ante todo este es el futuro de los medios, estos espacios, estas plataformas, y es a donde hay que apostarles. Coincido plenamente contigo, Nancy. Nosotros desde hace más de un año que decidimos que esta debe ser la plataforma del futuro, y creemos profundamente en ello, y por eso es que hacemos esto con esa devoción. Y tú mejor que lo sabes, porque bueno, meses y felices días que convencerte para que pudiéramos hacer programa, pero bueno, al final creo que lo importante... Es que yo decía, es un espacio de coaching, yo que puedo aportar ahí. Ese era prácticamente mi dilema. Yo lo sé, después de aclarado el punto, aquí estamos. Tan lo hemos aclarado, no tienes nada que agradecer. Sabes que al final, el agradecido profundamente, siempre voy a ser yo, mi querida Nancy. Gracias, Carlos. Y lo sabes bien. Encantado. Nancy, a mí me gustaría, si estás de acuerdo, que empecemos por que nos digas quién es Nancy Ayón en los medios. ¿Cómo empieza Nancy? ¿Cómo toma la decisión de ser periodista? Oficio por demás apasionante, en ocasiones riesgoso, a veces incomprendido, pero sin duda un oficio que encierra una faceta y una gama de actividades maravillosas que es tu propio crecimiento. ¿Cómo decides incursionar en el periodismo, Nancy? Muchas gracias, Carlos. Pues mira, yo antes que nada quisiera comentarte que soy una apasionada de los medios de comunicación. Correcto. He estado pues a lo largo de toda mi vida, que ya son muchísimos años. Muchos años en esto, pues en distintos, digamos, terrenos, en distintas trincheras de los propios medios de comunicación, desde lo que es radio, televisión, campañas políticas, comunicación institucional, en fin. Entonces eso me ha permitido tener una perspectiva pues de lo que son los medios, y que pues si ustedes me dan esa oportunidad me gustaría compartir con todos ustedes. Este es tu espacio, tú aquí mandas, Gracias, tú aquí dispones Carlos. del tiempo. Muchas gracias. Yo simplemente soy orgullosamente tu acompañante. El espacio es tuyo, Nancy. Y pues y ahora estamos viviendo en estas épocas pues una situación de mucho análisis, donde los medios se han tenido que reinventarse, evolucionar a partir de todos estos entornos digital, y de lo que pues realmente ahora estamos siendo partícipes tú y yo en este momento. Claro. Fíjate que es increíble cómo de pronto la misma evolución nos ha llevado. Yo me acuerdo mis primeros años de radio, y ver ahora ya el radio digital, dices, ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Es decir, todo ese proceso de evolución. Tú lo sabes porque te lo comenté alguna ocasión, yo me negaba a hacer televisión por alguna razón, pero bueno, al final me parece que tienes que decidir qué quieres, si te estancas o te actualizas y de alguna manera entras a ese plano, ese proceso de modernidad. Te puedo decir que hoy, después de 110 o 112 programas, no sé cuántos llevamos al aire, he descubierto esa misma pasión que tú sientes, esa misma pasión, entendiendo que la apuesta, si no es mañana o pasado, no falta mucho para que sea verdaderamente lo que pueda regir. Y creo que el periodismo no está lejos de vivir toda esa transformación, sino es que ya la está viviendo de una manera acelerada. Porque estarás de acuerdo, Nancy, tú has vivido ese mismo proceso con todos esos años de estar inmersa en el periodismo, de cómo ha ido evolucionando. Así es. De cómo la generación ya de información es cada vez prácticamente en tiempo real. Dijeran los sabidos, en just in time. Como ocurre, es como de alguna manera lo estás informando. Y a veces hasta en el mismo momento en que está ocurriendo,
lo estás pudiendo comunicar. Así es, la inmediatización Correcto. de la información también tiene sus retos, y de esto me gustaría que platicáramos Encantado, más adelante. encantado, porque al final es parte de esto mismo. Y déjame decirte que como tema central, evidentemente, decidimos hablar un poco de lo que conlleva la parte ética de ese periodismo. Creo que finalmente la ética como valor tiene sustentos absolutos. Es como los embarazos, no hay medios embarazos. O estás o no lo estás. En el caso de la ética me parece que es lo mismo. No eres medio ético, o lo eres o no lo eres, y se acabó. Y creo que en el periodismo juega un papel fundamental el que fijes tu postura y tu posición desde un inicio. Y venturosamente, Nancy, quiero decirte que creo, y digo lo creo desde la certeza, que si alguien puede hablar de ética, justamente de esto. Muchísimas gracias, Carlos. Pues tú me comentabas, ¿cómo iniciamos? Bueno, pues yo inicié pues a muy temprana edad. Yo creo que de manera formal yo inicio en Canal 11. En Canal 11 inicié de una manera muy casual, inicié como reportera. En esa época pues me tocó toda la creación de instituciones importantes como fue el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces estuve presente en todas esas coberturas desde el inicio institucional de todas esas instancias como reportera, y casualmente pues yo inicio en la pantalla en una ocasión que estalla la guerra del Golfo Pérsico. No estaban los conductores titulares en ese momento, entonces el director de noticias, a ver, ¿quién está por aquí? Íbamos pasando, ustedes van al aire con un cable, que en ese entonces había solo cables, claro. Y pues ahí nos sentaron, le pusieron hasta el chiqui noticiero. A ver, espérame, la guerra del Golfo Pérsico, Nancy. Estamos hablando 1990 y... a principios de los 90. Si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corríjame, pero según yo, exactamente, 1991. Exacto. Porque además me acuerdo que era un año Capicúa. Entonces, me llamó mucho la atención, pero si no mal recuerdo, George Bush padre era el presidente de los Estados Unidos. Así es. Y según yo fue en 1991, según yo. Entonces, bueno, pues nos toca esa transmisión de manera eventual porque no había en ese momento titulares de los programas, y bueno, y a partir de ahí consideraron que era importante hacer un semillero de gente que fuera apareciendo a cuadro. Entonces empezaron a capacitar a varias personas para que estuvieran frente a la pantalla, y pues realmente Canal 11 se constituyó en una escuela importante para la gente que estuvimos mucho tiempo pues participando en la televisión nacional en su momento, ¿no? Dime una cosa, Nancy, ahora que estamos evocando esos recuerdos, 1991, hace veintitantos años, vistos a la distancia, ¿cómo ves ahora la evolución de los medios? Bueno, pues ha sido una evolución vertiginosa, sin duda marcada por la tecnología. Hoy los medios están en una necesidad imperiosa de tener que reinventarse, evolucionar. Es una comunicación más horizontal en donde finalmente los ciudadanos casualmente están jugando un papel muy importante, que es muy trascendente todo este cambio que ha habido, porque pues bueno, en algún momento cualquier persona puede subir a las redes un video, hacer literalmente un pueden reportear. Exactamente. Eso yo creo que le ha dado muchísimo peso a todo lo que tiene que ser pues este tema, ¿no? Pero también hay riesgos importantes en torno a esto, ¿no? Yo creo que es la gran discusión que se cierne en este momento sobre hacia dónde apunta todo este entorno digital y cómo ser más rigurosos con los contenidos, con las fuentes de toda la cantidad de temas que circulan, ¿no? Entonces, y también los retos que tiene para los periodistas participar en lo que pues viene a ser los multimedios, ¿no? Correcto. Aquí, fíjate que tocas un tema padrísimo, Nancy. El regular ciertos medios. Regular no significa censurar, ¿estás de acuerdo? Regular es meter a un cierto orden, algo que hoy de pronto está desordenadamente ordenado, o está ordenado desordenadamente, no sé cuál sea exactamente el punto, porque la cantidad de información que se genera es demasiado. Exacto. Es demasiada información. Cómo seleccionar aquella que puede ser de interés nacional, cómo poder elegir la nota que en algún momento va a generar el atraer la atención de la gente. Tan es así que los noticieros de televisión siguen vigentes.
todos apoyados evidentemente en la parte tecnológica. Así es. Absolutamente. Pero sí debe de haber, me parece, y corrígeme así, que aquellos jefes de información tienen que estar conectados permanentemente para poder estar nutriendo de alguna manera todo aquello que pueda ocurrir. Exactamente. Antes los filtros que se siguen ya dando, pues en los medios sobre todo, que están encaminados a tener una pues calidad informativa y a que no se merme la confianza, que es algo muy importante para un medio de comunicación. Entonces, ante la gran cantidad de información que circula en las redes, se corre ese riesgo de que la información se trivialice y que al mismo tiempo los medios pierdan ese impacto, esa credibilidad tan importante. Por eso es muy, muy de gran valor que la gente, a la hora de que esté consultando algo, sepa la fuente, el periodista, los intereses que representa. Totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que hay dos partes que bien mencionas. Uno es la confiabilidad de la fuente de donde estás obteniendo la información, y por otro lado, la credibilidad que comunicador puedas tener. Así es. Creo que ese es el elemento que hace la mezcla perfecta, porque de alguna manera el hecho de que tú seas confiable en la información que estás dando, naturalmente genera una atracción en el sentido de finalmente vivimos de la audiencia y nos debemos a la audiencia, pero sí entre la confiabilidad que debes tener de tu fuente y lo asertivo que tú puedas ser como comunicador, me parece que son los dos factores que de alguna manera fortalecen al periodista como tal. Así es que ahora en la era digital pues se ha diluido mucho esa línea entre lo público y lo privado. Correcto. Que es ahí donde pues hay que tener muchísimo cuidado en esa frontera. Y yo no creo, bueno, se han hecho cantidad de códigos, sobre todo a partir de los 80s, prácticamente todos los medios tenían su código de ética, lo siguen teniendo, pero ahora en la era digital hay que ver hacia dónde apunta. Hay grandes lagunas en ese sentido y hay gran desconcierto porque la tecnología definitivamente nos ha rebasado y eso ha planteado retos importantes como profesional de la comunicación, no solo a los profesionales de la comunicación, sino a los propios empresarios de los medios. Correcto. Dime una cosa, Nancy. En algún momento estas regulaciones, estos alcances, esas lagunas que eventualmente tendrán que irse desapareciendo, evidentemente tienen que ir en estricto apego justamente a esos códigos de ética, porque no puedes de alguna manera faltar a tu principio, a tu filosofía, a tu origen, por de alguna manera estar con cierta vigencia, y lo pongo entre comillas, porque me parece que entonces pierdes uno de los elementos que es la confiabilidad. Así es, pero bueno, este es el reto que tenemos. Ahora en las redes sociales aparecen pues influencers, gran cantidad, que todo mundo tiene que estar presente, y la inmediatez ha pasado a ser un gran valor. Y no solamente ya la inmediatez de la generación de contenidos, sino también aparejado a esto se están generando contenidos audiovisuales y que también tienen riesgos importantes de que se violen muchísimas cosas que tienen que ver con el anonimato de los comentarios, con una gran cantidad de cosas que luego se transmiten y que a veces es muy doloroso ver que circula en la pantalla porque afecta a mucha gente. Entonces ahí también, pues yo creo que eso va a ser muy difícil de que se regule, y yo creo que eso va a ser a nivel personal, a nivel de conciencia, a nivel de profesional de la comunicación, y como medio de comunicación pues cuidar que todos esos, que tu credibilidad esté blindada por la gente con la que está rodeada, que es porque ya controles, filtros, imposible de que pueda haber, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que una regulación a ese nivel sería una obra titánica, por no decir imposible, pero sí sería una obra ciertamente muy compleja. Pero nuevamente entra en juego la ética de ti como comunicador, porque tú debes de elegir qué quieres comunicar y qué vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar, porque una cosa es que tengas la nota, digamos, en forma, y el fondo de cómo tú lo vas a transmitir, creo que depende de cada persona. Así es. Por ejemplo, hay principios pues que garantizan que una información pues tenga todo ese blindaje
Sí, claro. Como es el hecho de contrastar las dos caras de una misma moneda. Correcto. Siempre habrá dos versiones de un mismo hecho. Absolutamente. El aspecto del humanismo. Bueno, ojalá también. fueran dos, normalmente hay N. Y hoy hay más todavía. Mínimo hay dos lados de la moneda, correcto, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, también el tema de la independencia, ¿no? Es algo fundamental, es algo que cada vez observamos y es un valor importantísimo para un comunicador, para un profesional, y vemos que ahora, pues bueno, todos esos grandes personajes que están marcando el periodismo nacional son los que cuentan con una gran independencia, que son contados, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Nancy. Y mira, vamos a hacer el primer corte, pero te voy a pedir un favor, Nancy. Ahora que regresemos, me gustaría justamente... Tú eres naturalmente una voz autorizada para hablar de la parte ética. No, te lo agradezco que lo digas. Eres una persona con una autoridad porque tienes no solo el valor moral, sino el valor de una profesional de los medios. Muchas gracias, Carlos. Y esto es más allá, insisto, de la cuestión personal. Yo te reconozco y te admiro esa parte profesional, Nancy. En los últimos años, deja aclararte, Carlos, que no he estado tan vinculada en los medios directamente como lo hice mucho tiempo como reportero. No estás en pantalla, digamos. Fíjate que acabo de regresar a la pantalla, eso pero es, la pantalla digital. Eso es ahora lo que vamos a platicar, justamente. Por eso te digo que yo creo que ese parteaguas que de alguna manera marcó tu vida también es muy importante. Porque aparentemente estuviste alejada sin estarlo, porque estuviste inmersa en toda la actividad institucional, pero de la comunicación. Así y eso es lo más importante. Entonces, ¿te parece ahorita después del corte? Regresamos con él. ¿Te parece bien? Regresamos. Gracias, Nancy. Amigos, muchas gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte. Esto es el Cochiritú completamente en vivo. Y como ven, con una plática extraordinaria con una mujer brillante, talentosa y excepcional. Nada, señor. Vamos a hacer nuestro primer corte. No tardamos, regresamos enseguida. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso completamente en vivo en el Coaching Tour. Y fíjense que ahora durante el corte, además de hacer la mención para Facebook Live, comentario con Nancy algo que verdaderamente me parece maravilloso en cuanto a la forma de ser de cada persona. Y esto no es más que el estilo personal que cada uno imprimimos a nuestra vida. Quiero que sepan, permíteme por favor, mi querida Nancy, estas son las notas, que digo, obviamente es difícil acercarlas, pero quiero que vean lo que trae Nancy preparado simplemente para un programa de 1 hora. Esto habla justamente de la seriedad, de la capacidad, de la responsabilidad. Y Nancy... Siempre estaba acostumbrada a notar todo. No me queda claro, porque de pronto no podemos confiar mucho en la memoria. Pero entiendo, y además yo te aplaudo y te celebro. Aunque luego ni las ocupe, pero ya es como un... Digamos que es parte de simplemente reforzar tu propio... Sí, digo, a ver, ¿qué temas quiero comentar? Esto. Pero déjame decirte algo, yo personalmente, en este momento, perdón por el barbarismo, personalmente lo que sí siento en este momento es un profundo agradecimiento por esto, porque esto es de alguna importancia del programa. Pero bueno, sigamos. De verdad, en serio, te lo digo, mil gracias. Pero bueno, sigamos entonces, nos quedamos con que, ¿cuál es tu visión, tu perspectiva en este momento, Nancy? Mi perspectiva en torno a los medios. En torno a los medios. Pues yo creo que la tecnología es la que está marcando los ciclos evolutivos de los medios de comunicación. De acuerdo. Entonces no podemos negarnos ante esa realidad. Los medios tradicionales seguirán siendo medios tradicionales. Sí. Se habla de que puede haber sinergias informativas, pero el hecho es que en esta era de la globalidad y de la globalidad en los medios y donde hay una gran participación ciudadana, donde se habla de un periodismo de a pie, pues hay que sacar a flote en todos los terrenos esa capacidad de innovación. Cómo vamos a generar contenidos atractivos y que no pierdan el sentido periodístico. Correcto. Y que no se diluyan en la espectacularidad, en la inmediatez que están demandando las redes sociales. En el amarillismo incluso, ¿no? Hay muchos retos que está planteando el entorno digital. Correcto. Y yo creo que no están resueltos. Todo el mundo está repensando, los empresarios, los medios de comunicación, los profesionales, ya sea editores, ya sea productores. Entonces esta generación de contenidos implica muchísimos retos y lo hemos visto, ¿no? Claro. Todos los cambios que han tenido que hacer las grandes cadenas, que en su momento fueron monopolios, pues han tenido que replantear todos sus esquemas. Sí. Entonces la tecnología es la que está marcando estos ciclos evolutivos y que no se sube esa ola, pues estamos fuera, ¿no? Fíjate que lo dices muy bien, Nancy, porque esto evidentemente me va a llevar a poder citar lo que hablamos antes del corte. Tú hiciste una especie como de impasse entre tu tiempo de exhibición permanencia al aire, saliste para hacerlo de una manera institucional, pero dentro del área de comunicación. Es decir, estuviste tan lejos como tan cerca. Pero aquí el punto es, no podemos perder de vista que todos los medios son un negocio. Así es. Finalmente, nos guste o no, son un negocio. Como alguna ocasión tuve oportunidad de comentarlo con un agente de un hospital que me hizo favor de invitarme a dar una conferencia. Pero es un negocio que tiene que estar marcado también por la credibilidad. Y la credibilidad es un punto. activo que no se vende. Ese es el punto, a eso voy. Y justamente hablábamos de eso, de que el negocio tiene que ser tan real, tan versátil y tan creíble que la gente se acerque
a consumir tu producto. Estamos hablando del negocio de la información. Exactamente. Que se ha ido entremezclando y entretejiendo con el negocio del entretenimiento. Que eso es terrible. Así es. Porque hoy resulta se habla de infoentretenimiento también. Y que me parece que es un término que no sé si en algún momento esté reconocido por la RAE o no, pero yo creo que cada cosa es para cada nivel. Es decir, no creo que puedas mezclarlo. Así es. Yo creo que debes de respetar conceptos y valores absolutos y no es tan sencillo mezclarlos. Porque además de que puedes perder credibilidad, arriesgas mucho el poder, no sé si decir acartonar o aburrir a tu audiencia. Pues mira, yo comentaba al principio, en los últimos años he estado trabajando en los medios a nivel institucional, a nivel de campañas políticas. Que es justamente lo que queremos platicar ahora. Ahora, pues a nivel también regresando nuevamente a los medios digitales, que yo creo que aquí, como te comentaba al principio, está el futuro de la comunicación. Pero esto me ha permitido también tener como una perspectiva, un análisis, pues como gente de los propios medios, de saber hacia dónde, o compartir, mejor dicho, esta experiencia de cómo hemos vivido las diferentes fases de los medios de comunicación. Y lo que sí te puedo decir que, independientemente de los retos que hablábamos que plantea el entorno digital a nivel de códigos de ética, a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel de generación de contenidos y de muchos otros temas, también hay una realidad que preocupa para los que actualmente están ejerciendo el periodismo y denunciando casos realmente pues que tiene que ver con la impunidad, que tiene que ver con la rendición de cuentas, que tiene que ver con los temas muy sensibles que están realmente marcando el México que estamos viviendo, que es un México muy complicado. Entonces, a la hora de que hablamos de los medios, no podemos hablar de los medios nacionales, que no es el mismo que viven los medios regionales. Correcto. Y no es lo mismo que están viviendo muchos periodistas que se han jugado la vida y de qué manera, a grado que esté realmente muy preocupante a nivel internacional lo que sucede con los comunicadores que están denunciando este tipo de temas y que es realmente muy lamentable lo que está ocurriendo. Ahora que lo mencionas, Nancy, efectivamente coincido una vez más contigo en el punto de los medios locales o regionales lo que pueden sufrir. Acabamos de ver el caso del Periódico del Norte, de Ciudad Juárez. Después de 27 años, tienen que cerrar. Olvídate las causas, los orígenes. El punto es, ¿cómo es posible que un medio como ese, después de 27 años de existir, tenga que exhibirse de la noche a la mañana? Pues mira, realmente los datos que ofrecen organismos internacionales como la UNESCO hablan de que 2016 ha sido, un caso realmente dramático para México. Se ubica como en los países que se encuentran en una zona de guerra, al mismo nivel que Francia, Siria, Irak, Brasil, México y Sudán, son los que están realmente ahorita padeciendo que callen esas voces. Sí, claro. Y como lo han dicho, que callen esas voces tiene muchas implicaciones para una sociedad. Hay lugares donde no se reportan muchos hechos. ¿Por qué? Porque la gente se arriesga, los comunicadores de esa zona se arriesgan. Correcto. Y si eso te traslada a nivel nacional, pues realmente vamos a vivir una situación realmente peligrosa como la que estamos viviendo, pero digamos a nivel de medios nacionales, por fortuna aún no hemos vivido tan encarnadamente lo que ocurre a nivel regional, ¿no? No obstante, Nancy, estarás de acuerdo conmigo que hoy México, amén de los países que acabas de mencionar, está catalogado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Así es. Y creo que todos los que desempeñamos el oficio de comunicadores tenemos la obligación de levantar la mano es decir, el que no compartamos noticias, el que no demos cierta información, no nos exime de ninguna responsabilidad de alzar la voz en pro de todos los que nos dedicamos y que trabajamos en los medios. Creo que nos hace absolutamente responsables el que tenemos que asumir la parte del compromiso que nos toca. Porque el tener el acceso a una cámara, a un micrófono, en ese momento nos obliga, en el mejor de los sentidos, y nos compromete a ser lo más veraces, lo más confiables, lo más creíbles, y sobre todo mantener un nivel, pues si se puede de excelencia, ¿por qué no de excelencia en cuanto a la calidad de la información que brindas?
Así es, entonces esto también te habla de muchos retos que implica a nivel institucional, Sí, claro. a nivel de los propios medios. Se han creado muchísimas fiscalías, de las cuales, pues bueno, pocos se han traducido en sentencias condenatorias. Ha habido, yo creo que en los últimos 6 años, casi 50 sentencias, y de las cuales solamente 3 han llegado a ser de carácter condenatorio. Esto nos habla, pues, en qué nivel estamos, y que es muy preocupante no olvidar esa faceta que yo la quisiera consignar, porque es algo que debe preocupar a todos como sociedad. Mira, si hablamos de la responsabilidad, la parte de la sociedad que no se dedica a los medios, tiene también la parte que le toca, es decir, tenemos que ser responsables al ejercer y levantar la voz, porque si no somos tan cómplices por omisión. Y creo que eso es lo peor de lo que podemos creer, porque tú estás hablando de una sociedad apática, de una sociedad desentendida y de una sociedad absolutamente desinteresada de lo que puede estar ocurriendo en su entorno. Y perdón, pero aquí vivimos y somos parte de esa sociedad, y como tal tenemos que buscar la manera de desarrollar alguna condición que nos mantenga activos, de una u otra forma, en el sentido de ser propositivos y ser positivos. Porque de pronto, todos para criticar somos buenísimos. Todos para alzar la voz y decir, es que estoy en contra de esto y no me gusta esto y no me bla, bla, bla. Todos somos buenísimos. Y alguna vez escuché que alguien me comentó, me dijo, sí, es que somos los clásicos inconformes de café. Me dio risa y me dio tristeza, porque nos hemos vuelto una sociedad terriblemente apática. Exactamente. Entonces, terriblemente apática. Entonces eso es algo que está ocurriendo, y que bueno, no hay que dejarlo pasar. Claro. Cuando hay algún tipo de foro, espacio donde podamos participar en esto, pues hay que remarcarlo, hay que dejarlo claro, porque es un tema que estamos viviendo y que puede traer efectos devastadores como sociedad, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora bien, tú como comunicador en la parte institucional, Nancy, ¿cómo has asumido ese reto? Es decir, tienes un código muy claro, tienes una forma de trabajo, un estilo muy particular. Al institucionalizar el tipo de comunicación que generas, ¿cómo te sientes? ¿Libre, censurada, maniatada? ¿Cómo te sientes? Mira, yo lo que te comentaba, yo he participado dentro de la comunicación en distintas facetas. He trabajado como periodista durante muchos años, particularmente en la televisión, en radio, he estado en campañas políticas y todo. Pero yo creo que algo que debe ser pues un camino, una línea a seguir, yo creo que, y es lo que nos está uniendo como país, es no ser partícipe de la corrupción, no ser partícipe de la rendición de cuentas. Yo creo que eso debe ser como muy claramente a nivel de todos los niveles, ya sea como funcionario público, ya sea como periodista, porque eso es lo que realmente nos tiene hundidos como sociedad. Pero fíjate, Nancy, la línea tan delgada que separa lo que puede ser la denuncia del linchamiento por los mismos medios, por la cantidad de información, confiable o no, que de pronto la gente tiene acceso. Así es. ¿No te parece que también eso es muy riesgoso? ¿En qué sentido o a qué te refieres? En el sentido, por ejemplo, lo que acaba de pasar del accidente que ocurrió ahora el viernes, la madrugada del viernes, en Reforma. Sí, ubicas de qué sí, claro, okay. Sí. En el sentido de cómo la gente en redes sociales, hay quienes se pronuncian a favor, otros en contra, y bueno, si existiera la pena capital en este país, ya este cuarto estaría muerto. Bueno, fíjate que este accidente que ha llamado mucho la atención a nivel mediático, a nivel de sociedad, y que ha traído pues distintos análisis, y hasta la fecha se sigue dando el seguimiento del caso. A mí lo que me llamó es la estigmatización, la estereotipación, los estereotipos que se han generado. La forma en que se etiqueta a la gente. Se etiqueta a la gente, por ejemplo, la chica Karen que menciona que, bueno, que porque no fue con su marido y porque casi no le pidió su permiso a su marido, le ocurrió ese accidente. Pues ahí vemos el nivel de educación, el nivel es el punto. Lo mucho que nos falta de crecer como sociedad en todos los terrenos. Exactamente a lo que me refiero, Nancy. Exactamente. A que estigmatizamos. Por eso te decía yo, condenamos con una frialdad que espanta. Y emitimos juicios con una temeridad como si fuéramos inmaculados. Así es. Y eso no se vale.
Sí, y ese es el riesgo en las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo piensa que porque tiene garantizado un espacio visible, tiene derecho a opinar lo que sea. Yo creo que tenemos que actuar con responsabilidad a la hora de subir, de transmitir un video, saber qué estamos aportando, ¿no? Yo creo que la palabra es esa, responsabilidad. Y me parece que se encierra absolutamente todo, porque tampoco puedes soslayarte de no mencionarlo. Si estamos sumando a algo o en qué aporta, ¿no? Yo creo que eso nos lo tenemos que plantear, cómo si hacemos un periodismo ciudadano o si hacemos un periodismo profesional con todo lo que implica contar con el soporte de una empresa, con el soporte de una plataforma, en fin. ¿Qué te parece, perdona, si hablamos de eso después del corte? Claro que sí. Porque sabes que ya se nos viene el segundo corte, sí, pero creo que ese tema que estás comentando ahora sí merece ser tratado en el tiempo y de la manera en que lo vemos con tu objetividad y tu perspectiva, porque me parece que si alguien puede hablar de ello con sobrada razón y conocimiento. No hay objetividad, nunca va a haber objetividad. Ok, vamos a decirlo con la sensibilidad. Sin que lo hagamos un sinónimo. Porque sí, la parte objetiva es ciertamente muy complicada. Coincido. Amigos, vamos a nuestro siguiente corte. Esto es el Cochinito completamente en vivo. No tardamos, regresamos enseguida. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso, completamente en vivo en el Coaching y Tú. Mi querida Nancy, dejamos pendientes algunos temas en el primer bloque que me parece que vale la pena mucho que los podamos retomar, porque es parte de la esencia misma de lo que hemos ido hablando el resto de los bloques siguientes. Pero sí, yo creo que vale la pena dar un pasito hacia atrás y retomar esa parte que de alguna manera quizás no la aterrizamos, no la concluimos como debe ser, porque nos empezamos a ir como hilo de media. Nos apasionamos con el tema. La verdad es que sí, digo, porque además da mucho de qué hablar. Claro. Pero creo que sí vale la pena que podamos retomar esa parte del primer bloque, porque es la que realmente nos da el sentido y la dirección de lo que estamos buscando. ¿Te parece bien? ¿En qué nos quedamos de esa parte del primer bloque? Creo que pudimos ocupar y poder en algún momento de lo que es tu trayectoria como tal. Hablamos de ella, hablamos de ese proceso de evolución, hablamos de Canal 11. ¿Qué pasa después de Canal 11, Nancy? Pues bueno, déjame comentarte que independientemente de ese espacio que he tenido en los medios durante muchísimos años, estuve, pues inicié en Canal 11, después estuve... ¿Cuántos años fueron en Canal 11? En Canal 11 fueron, digamos que fue como mi escuela. Correcto. Fue nada más como año y medio, 2 años. Okay. Y después permanecí una larga estancia, como 10 años en Televisión Azteca, sí, que fuimos la primera generación de Fuerza Informativa Azteca, que nos tocó una época realmente muy interesante porque pues nos tocó marcar o ser innovadores en el tipo de televisión que se empezó a hacer a través de historias en la tele, y que empezamos a marcar pues una nueva forma de hacer televisión a partir de este tipo de tratamiento informativo, ¿no? Tú llegaste a tele, incluso fuiste titular de un espacio, ¿verdad? ¿Sí? De varios espacios. Yo, el primero que me acuerdo yo era en la de mediodía, el espacio mediodía. No, fíjate que yo estuve en distintos espacios, estuve en Hechos del Sábado. Del Sábado, ok, correcto. Las 7 del 7, que eran como cápsulas informativas. Las 7 del 7, claro, claro. Estuve en un espacio que se llamaba Metrópolis, que era como de denuncia urbana. Sí, correcto. Ahí fue a las 5 de la tarde, y me tocó también lo que fue la alianza con Proyecto 40, antes de que hubiera esa separación. Claro, por supuesto, por supuesto. Que terminó en el terreno jurídico, pero hubo una alianza. Hubo una alianza, entonces tuve un noticiero a las 8 de la mañana durante un año aproximadamente, y lo combiné siempre con mi labor como reportera de temas políticos fundamentalmente. ¿Tú elegiste la política como tema de reportero? ¿O la vida te llevó? ¿O la circunstancia te orilló a entrar al tema político? ¿Cómo se da ese gusto por la parte política? Fíjate que se me dio de manera natural. Yo inicié participando activamente en campañas políticas. Te puedo decir que yo inicié trabajando en el grupo compacto del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Inicié como estudiante. Era yo un estudiante de los primeros semestres. Se me hizo muy apasionante esa campaña y me quedé en ese equipo. Un parteaguas en la historia de este país. Exactamente. Entonces a mí me permitió tener un panorama muy interesante de lo que ocurrió en un momento pues muy importante de nuestra historia política, ¿no? ¿Cómo no? Entonces después de ahí dije, no me interesa hacer política, me interesan los medios, y decidí dar ese salto a los medios. Pero después también tuve oportunidad de participar en otras campañas, dentro en la cobertura y también en el ámbito pues de estrategia mediática, dando apoyo en lo que digamos en donde yo me tocó participar, que fue en la campaña de Colosio, también participé. Correcto. Y también en coberturas para los medios de comunicación donde yo trabajé, que fue con el Partido Acción Nacional. Me tocó pues toda la campaña del DF y otra a nivel nacional también. O sea, nótese que estamos hablando de una absoluta institucionalidad. No, en ambas partes, ¿no? O sea, estuve... No, pero me refiero en el sentido de que has podido, en algún momento, apoyaste la parte de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD. Todavía no era PRD. Bueno, todavía era la corriente democrática. Fue corriente democrática y después fue el Frente Democrático, Nacional. Y que derivó en la fundación del PRD. Así es. Ok. Y después en todo lo que ha ido derivando. Bueno, que ya ese es otro tema. que ya es un tema que no nos compete en este momento. No, y eso es digno de análisis porque evidentemente ese es todo un tema, ¿estás de acuerdo? Es todo un tema.
Después, con Colosio, bueno, estamos hablando de Luis Donaldo de 1994, la campaña del 94. Así es. Y en el PAN, ¿en qué años fueron tu permanencia con ellos? Cuando estuve trabajando para TV Azteca, habrá sido en el 2000, Ok. cuando me tocó toda esa La transición parte de la transición del con PAN el al poder. Del PAN al poder. Correcto. Padrísimo, porque también yo creo que eso todo... Fíjate que has estado en momentos que han marcado la historia de este país, Nancy. Y estuve también trabajando en el canal del Congreso como directora de noticias. A mí me tocó Ah, echar a ok. andar el noticiero que actualmente estamos viendo en el canal del Congreso. Ok. Yo fui fundadora de ese noticiero. Ok, entonces las noticias del Congreso prácticamente... Es decir, que el El canal espacio. del Congreso de noticias en ese espacio, Se inició en... se lo debemos gracias a ti. Digamos que fui promotora. No, claro, no, Digo, no, la pero televisión siempre se hace con un grupo de gente. es correcto, pero finalmente pues, se está un fundadora. líder. Eres un líder del proyecto, ¿estás de acuerdo? Así es. Siempre va a haber necesidad de ello. Porque hay una orquesta que puede ser maravillosa, pero si no tiene quien la dirija, naturalmente no va a poder interpretar. Así es, como ves, Carlos, pues he tenido distintas inquietudes. Claro. Y después, fíjate que después tuve una larga estancia en la Universidad Nacional Autónoma de México, Sí. ahí haciendo pues trabajo de comunicación institucional. Y fíjate que para mí fue muy interesante porque en mi última etapa me di cuenta que, bueno, que cada vez más la gente está requiriendo información especializada. Todo se está segmentando, los nichos informativos se están segmentando, y hoy tuve la oportunidad de hacer una revista sobre innovación, que es un tema que realmente me apasiona también, Sí, lo sé. que tiene que ver con todo lo que, con esa capacidad creativa, con esa parte donde se ha atorado mucho en nuestro país, que es conectar lo que tiene que ver con la investigación científica en nuestro país, Ujú. con la parte productiva, y hacer ese vínculo importante que tiene que ver con la innovación. Me encantó muchísimo el tema y los temas de emprendimiento universitario. Creo que eso es maravilloso, Nancy, porque realmente has podido explorar muchas áreas que evidentemente han enriquecido no solo tu bagaje como periodista, sino tu propio bagaje intelectual. Y creo que eso es algo que se agradece, ¿estás de acuerdo? Porque al final te permite conocer más y mejor de lo que realmente en algún momento puede provocar esa sensación que dices, a ver, me gustó esto, pero esto de plano es lo que me apasiona, y tener una posibilidad de elegir de la manera más acertada. Así es, mi querido Carlos. Pues finalmente es parte de la pasión por los medios, era lo que comentábamos al inicio. La pasión por los medios. ¿Qué sigue, Nancy? ¿Qué viene? Te lo pregunto en ese sentido, porque yo ya lo sé, pero es para que se lo compartas por favor a la gente. ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué va a ser de Nancy? ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo podemos seguirte? Mira, Carlos, en este momento, por este aprendizaje que he podido transitar afortunadamente a lo largo de muchos años, considero que estoy en una etapa en la que me encanta el tema de la consultoría en comunicación, Perfecto. sin dejar ni descuidar mi participación en los medios, y me está gustando mucho el tema de hacer trabajo en los medios digitales. Okay. Y si puedo combinarlo con otras experiencias, en eso estoy trabajando, y pronto pues yo creo que estaré en algún espacio trabajando con todos estos temas que estuvimos comentando. Bueno, pues espero que me hagas favor y que vengas y nos honres con que nos elijas para hacer el canal en el que des tu noticia, tu primicia, sería maravilloso. Gracias, Carlos. Para que podamos en algún momento, pues evidentemente, creo que uno de los puntos en los que debemos de ser absolutamente solidarios es cuando alguien se atreve a hacer que las cosas sucedan. Yo siempre he creído, Nancy, en que no hay nada más sólido que el desear que a otro ser humano le vaya bien. No, hombre, pues no solo a otro ser humano, queremos que como país nos vaya bien. Lo que pasa es que si hacemos eslabón por eslabón, la cadena va a ser muy fuerte. Tenemos que hacer que esta cadena crezca, y yo creo que regresando al tema de los medios que hablábamos, yo creo que independientemente de la capacidad que tengan las redes, que tengamos en lo individual de tener una presencia, de ser influenciadores en las redes sociales, no hay que olvidar que el periodismo tiene que seguir ejerciendo esos contrapesos para el poder. Yo estoy totalmente de acuerdo, Nancy. Tiene que ser ese contrapeso Sí. que debe ser partícipe de la rendición de cuentas, Sí. de acabar con la impunidad, Correcto. de transparentar. Entonces,
yo creo que el periodismo en esta pues boomerang tecnológico que estamos viviendo y que no va a parar, y en el que sin duda los medios estarán buscando la forma de hacer sinergias como se está viviendo en este momento y de dar paso a la creación de nuevos contenidos, no solamente contenidos que tengan que ver con la ética, que poco se han planteado, sino que también tengan que ver con contenidos estéticos, que cada vez el ojo visual demanda más eso. No hay que olvidarnos esa función que ejerce el periodismo, ¿no? Pero fíjate que lo dijiste muy bien, Nancy. Esos 3 niveles, el de rendición de cuentas, el de no más impunidad, y requiere de una gran... De un gran compromiso. Sí, de una gran pasión por... Es que sí es un compromiso y de una gran responsabilidad. Y que asumas por completo lo que representa, porque al final todo ello requiere de una gran ética. Así es. De una gran fortaleza y desde luego requiere de una gran valentía en todos los sentidos. Porque sabes, de pronto muchas veces los actos no se denuncian por ese miedo, ese temor, que a veces infundado, a veces no. Pero me parece que el que la sociedad civil nos convirtamos en una parte más punzante, pero con todo el respeto, con toda la dignidad del trato que debe ser, y sin pretender ser lo que no somos los que no somos periodistas, porque tampoco se vale jugar al periodista cuando no lo es. No, yo creo que eso ha contribuido mucho a democratizar los medios, ha tenido una función muy importante, el hecho de que se le dé voz a cuánta gente pero son aficionados Correcto. Y es muy distinto cuando un profesional sabe todo lo que implica llevar una investigación. Ese es el punto, a eso voy. Blindada, con su parte, contraparte, con datos duros, con una revelación. Con la fuente confirmada. Por supuesto, es decir, que basta a presentar algo que verdaderamente ya está investigado. Exactamente. Es un periodismo de investigación. Y ahí es donde hay que saber diferenciar el tipo de información que estamos consumiendo, ¿no? Nancy, se nos comió el tiempo de una manera impresionante, de verdad, no lo puedo creer. Sé que se nos quedaron cosas, pero yo sí creo que lo más importante aquí y que queda de manifiesto es que al final la ética como valor sustancial del ser humano es indispensable, no solo para el periodismo, sino en tu vida misma, el que mantengas un código de ética personal, profesional, laboral, y en cualquier aspecto de tu vida, la ética viene a ser un valor infaltable en la vida de todos los seres humanos. Pues te agradezco muchísimo este gracias espacio. Gracias a ti, Nancy, de verdad. Gracias, mil Carlos. Gracias. Realmente ha sido un orgullo, un placer tenerte aquí. Espero que no sea ni la primera ni la última, mi querida Nancy. Por Desde favor, luego que por no. favor. Muchísimas Pero gracias. sí realmente, y mira, yo si me permites, voy a tomar solamente unos segundos para mandarle un saludo a la esposa de Paco García, mi amigo, compañero, co-conductor. Espero, Miriam, que te recuperes por completo, que termines tu recuperación ya en casa y que salgas adelante. De verdad, un abrazo desde aquí, desde todo el staff, Paco, toda mi amistad, mi cariño, y que todo salga bien. Y por supuesto, a mi querida Tania Espinosa, que me hizo favor de saludarnos esta mañana. Bueno, pues hoy mismo le ofrecí reiterar el saludo. Gracias, Tania, un abrazo y seguimos en comunicación. Nancy, te reitero el agradecimiento. No, hombre, mil gracias. Y amigos, nos vemos el próximo lunes en otra emisión del Coaching y Tú. Ya habrá tiempo de seguir platicando. Ya mandaremos más información y por supuesto seguiremos con ustedes. Y si me permiten, a modo de colofón, lo único que diría es que cada actividad que decidamos hacer en la vida debe llevar una gran dosis de responsabilidad, de ética y de pasión por lo que estamos haciendo. Sin duda, Carlos. Gracias, amigos, un placer. Nos vemos el lunes. Excelente semana. Hasta entonces.